Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, que sí, ese es el tema de Camilo con el que iniciamos nuestra edición en la tarde de hoy, en este mediodía de este lunes, inicio de semana y también inicio de Venezuela, siempre Venezuela, a través de 1400 AM 1400, la voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para todo el mundo, llevando a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, importante lo que ha ocurrido en Venezuela durante estos últimos días, la noticia del incremento del precio de la combustible al eliminarse varias estaciones de servicio que expendían combustible regulado o combustible subsidiado. ¿Qué ocurre? Que se ha eliminado ese subsidio para gran parte de las estaciones de servicio y empiezan a cobrar en dólares a precio internacional, y en este momento a 0.5 dólar, a 50 centavos de dólar está costando el litro de gasolina en Venezuela, y esa situación pues me hace recordar un trabajo que preparó la organización Transparencia Venezuela bajo un título que cae como anillo al dedo: gasolina en Venezuela, lo barato salió caro, y salió muy caro. Porque de una Venezuela que tenía unos subsidios permanentes y el precio más bajo del mundo en materia de combustible, ahora Venezuela ha pasado a ser uno de los países más caros del mundo en cuanto al costo de su litraje. Del litro de gasolina a medio dólar, a 50 centavos de dólar. ¿Qué ha traído esto? Escasez, colas de vehículos, situaciones que llaman al contrabando, porque aquellos que reciben gasolina subsidiada ahora quieren venderla a precio de dólar. Corrupción, inoperatividad y expropiación son las palabras que más resuenan cuando se habla de combustibles en Venezuela, una nación petrolera que ni siquiera es capaz de abastecer a su mercado interno. La condición es tal que esto va a tener impactos directos sobre toda la economía venezolana. Gran parte de la economía venezolana se mueve sobre ruedas. No hay sistemas de transporte alternos. Entonces, estos combustibles y este diésel sale muy caro en este momento, y esto pues va a afectar y va a inflacionar aún más la economía. Y alguien recordaba, hace pocos días nos aumentaron el precio, nos aumentaron el salario básico, el salario mínimo a $40. Y ahora solamente para cargar gasolina con un carro normal y 2 veces a la semana en un tanque de 40 litros vamos a tener que gastar $160 en promedio. Esa es la cuenta que alguien sacaba por allí. Y es que eso no funciona para absolutamente nada. El aparente aumento no funciona ni siquiera para la cesta familiar. No, porque la cesta familiar está casi calculada en $400 mensuales. Lo que significa que Venezuela sigue teniendo una situación pésima en cuanto a materia salarial. Y esto impulsa y mantiene y sostiene la protesta nacional de jubilados y pensionados que se va a realizar este 9 de marzo en Venezuela ante las instalaciones administrativas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, porque los jubilados, los pensionados y los trabajadores activos están en una situación bastante ruda, porque ahora se espera una tendencia inflacionaria bastante fuerte por la situación que ya les comentaba del precio de la gasolina. De la gasolina derivan muchas cosas, y esto es lo que va a ocurrir en Venezuela a juicio de analistas y especialistas en la materia económica. Bueno, a esta hora, Alan y audiencia, tenemos a la invitada de la tarde, a Alba Pereira, de la Fundación Entre Dos Tierras. Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien, Alba. Alba, la situación que ha ocurrido en estos días, hace algunas semanas, muy triste, muy lamentable, de la muerte de una niña por un hecho de violencia en donde se involucró a una persona de nacionalidad venezolana, pues parece que tiene revuelto el río allá en Bucaramanga. Cuéntanos cómo está la situación y cómo la viven permanentemente. Pues sí, es muy lamentable todos los hechos que se han sucedido, puesto que una niña de 15 años cayó abatida pues por culpa de un desadaptado por robar un celular. Imagínate tú perder la vida por un celular, que es decir, nuestra vida no vale nada en comparación con lo que estamos viendo hoy día. El problema está en que al asesino hay que judicializarlo, exigir si es posible cadena perpetua. El problema radica en la comunicación de los funcionarios públicos de la ciudad. Cuando anunciaron la situación, nacionalizaron el delito. Eh, la información se dio a conocer como que un extranjero venezolano había eh, había matado a una niña, y lamentablemente los delitos no tienen nacionalidad. Pudo haber sido cualquier nacionalidad, cualquier persona de cualquier parte del mundo. Lo que hay que judicializar es el delito. Esto trajo como consecuencia una ola de xenofobia muy acelerada, muy exacerbada, que pues los venezolanos que estamos haciendo vida en la ciudad estamos pagando las consecuencias. Alba, Como bien sabes, ¿y nosotros cómo tenemos se manifiesta esta acción en tu contra? Por ejemplo, que nosotros tenemos una organización donde damos atención diaria no solamente a población migrante, sino a colombianos retornados. Incluso hemos hecho algunos acuerdos para atender a niños colombianos, así no tengan ningún nexo con Venezuela, porque pues el objetivo es el hambre cero, ¿no? Hemos tenido panfletos donde nos dicen no más venecos ratas, nos han dejado panfletos debajo de las puertas, eh, se ha presentado por parte de muchas personas que pasan frente a la sede donde nos gritan asesinos, que nos vayamos de su país, que están cansados de las ratas, y nosotros pues no tenemos nada que ver con esta situación. Hemos observado, hemos escuchado denuncias de muchos compatriotas que están aquí en la ciudad donde no se les permite abrir sus negocios porque la idea o el rumor que se corre es que no se le compre a los venezolanos, que no se les arriende. Entonces tenemos una pareja de médicos que vino de Medellín, totalmente regulares, y no han podido arrendar porque la orden es no arrendarles habitaciones o apartamentos o casas a los extranjeros venezolanos. La gente que está trabajando en la calle vendiendo sus cosas han sido también pues víctimas de agresiones, inclusive agresiones físicas, por parte de, del común, porque cuando tenemos, vuelvo y repito, los funcionarios públicos dando un mensaje distorsionado a la realidad, eso cala en el común de la gente. Entonces la situación ha sido muy compleja. Hemos estado recibiendo llamadas, en mi caso personal, llamadas de amenazas, donde me dicen que ya me han dado mucho tiempo para que yo me vaya del país y no lo he hecho, entonces que me atenga a las consecuencias. Hemos vivido una situación bastante crítica, donde pues entendemos por qué ahora a la gente le da miedo que los autodenominen líderes, ¿no? Porque el ser líder es igual a quedar solo en momentos de necesidad. Y cuando digo solo no es porque los compañeros o porque las otras organizaciones no nos apoyen, sino porque el Estado no da la protección necesaria. Nosotros tenemos una situación muy compleja porque
desde la policía, no la policía, un funcionario de la policía que forma parte del cuadrante al cual nosotros, dentro del que nosotros estamos, nos dijo que si lo seguíamos llamando, él se iba a ver en la penosa necesidad de tener que hacer todo lo posible por cerrar la sede de la fundación. Imagínate. Qué bravo. No tenemos el apoyo de ellos, estamos solos. Qué bravo eso. Muy complejo. Mira, muy complejo. Alba, pero ya va. No es la primera vez que esto se presenta en Bucaramanga. Recordamos que hace, creo yo, un par de años, ustedes también fueron sometidos a violencia verbal, ¿no? Sí, en esa oportunidad nos dejaron unos panfletos debajo de las puertas y pues pusieron también esos mismos panfletos en los alrededores de donde estábamos en ese momento. Pero cuando se hicieron las investigaciones, en ese momento la policía actuó eficientemente y se descubre que fueron los mismos vecinos que querían pues que no saliéramos y lo hicieron por el lado oscuro, involucrando a una células de estas que están al margen de la ley, pero que decía la policía que ya no existían, por lo menos no en el departamento de Santander. Sin embargo, eso quedó hasta allí, pues se supo que eran los vecinos, pero no se aplicó ningún correctivo, cosa que pues cada quien sabe lo que hace, pero lo que sí estamos preocupados es por la situación actual. Sabemos que esto se convierte en un tema político muy coyuntural en este momento, cuando estamos próximos a unas elecciones de Senado y Congreso, y pues posterior vienen las elecciones presidenciales y el tema de la xenofobia o el tema de la migración juega un papel importante donde ningún político quiere involucrarse de manera directa. Entonces estamos ahí, tú sabes, en un limbo bastante complejo. Alba, ustedes siguen todavía con sus puertas abiertas, no han cerrado sus programas. No los hemos cerrado ni los vamos a cerrar. Porque el hambre no tiene nacionalidad y el hambre no tiene ni nacionalidad ni edad para afectar a las personas. No podemos hacerlo. ¿Cuál es la reacción de la propia comunidad? O sea, la comunidad también ha dado una espalda a esto. No, pues la comunidad de los venezolanos también han sido muy solidarios, ¿verdad? Y también se han pronunciado en que sí, a ese asesino hay que aplicarle todo el peso de la ley, porque es que al final de cuentas todos estamos afectados. Claro. Porque, como vuelvo y repito, cuando se nacionaliza un delito, pues estamos todos metidos en el mismo saco. Y tú que me conoces hace mucho tiempo sabes que venimos haciendo un trabajo desde la honestidad, desde la transparencia, desde el amor no solo a Venezuela, sino al prójimo, porque como te lo he dicho en varias oportunidades, nosotros no atendemos solamente población migrante. Claro. Es bastante complejo y doloroso, ¿sabes? Doloroso el ver que los organismos correspondientes no nos ven, y es triste reconocerlo, nos siguen viendo como el enemigo, ¿sabes? Porque si las cosas fueran diferentes ya nosotros tuviéramos el respaldo tanto de la alcaldía como de la gobernación, como de la policía, de todas las entidades encargadas de dar protección, y nos estamos quedando muy, muy vacíos de esa protección por eso, porque nos están viendo como el enemigo y no como el aliado que está dando una respuesta importante en la región. Fíjate que la respuesta a este caso no solamente, obviamente ha sido muy intensa ya en Bucaramanga, pero también se ha manifestado en otras ciudades colombianas, en donde se ha elevado... En Bogotá, sí. Sí, se ha elevado este nivel de xenofobia, pero a niveles irracionales, ¿no? En algunos casos, pues uno lee ciertas cuentas y observa allí un lenguaje, primero, inapropiado, y en segundo lugar, una sed de venganza y de incendiar la pradera, ¿no? Hay muchos que quisieran que se incendiara la pradera definitivamente con esta situación. Aquí en Bucaramanga existen unas páginas
en redes sociales, donde desde hace mucho tiempo vienen haciendo llamados a esto que se denomina paloterapia, incluso cuando han agarrado personas que no han sido judicializadas, sino que los agarra la misma comunidad, eh, les han incendiado sus vehículos, los han metido como en otro problema mucho más grave, porque hubo un señor que no tenía nada que ver con el asunto y le quemaron la moto, y la moto era arrendada, y pues el problema tan grande en el que ese señor está metido, solamente porque lo confundieron con el que había hecho, con el que había cometido el delito. Entonces, pues ahí esa forma de tomar justicia por nuestras propias manos hace que se cometan ese tipo de errores, pero vuelvo y repito, tampoco las autoridades han hecho nada con respecto a estas páginas muy amarillistas que están creando zozobra dentro de la comunidad venezolana. Y hay leyes específicas aquí en Colombia que permiten a las autoridades actuar, y se han hecho la vista gorda. Sin embargo, insistimos, yo coincido plenamente contigo. Quien cometa delitos, sin importar la nacionalidad, debe pagar, debe ser judicializado, debe pagar su pena, pagar su condena, y en eso no hay ningún venezolano que rechace esa situación. O sea, esta persona cometió un crimen detestable, y tiene que ser sancionado, pero eso no se puede convertir en una forma bastante irracional de judicializar a toda la masa, a toda la población migrante venezolana en este país. Así es, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, Alba, nuestra solidaridad plena, y estamos muy pendientes de ti, de la situación y cómo avanza esto en Bucaramanga. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar pendientes, por el apoyo, y cualquier cosa, pues ahí te estoy pegando el grito. Bueno, muy bien. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¿Qué tal, Nancy, esta situación de xenofobia? El crimen fue brutal. Sí. El crimen hay que señalarlo y hay que detestarlo, porque uno también tiene hijas y sabe cuál es el dolor, cuáles las circunstancias, claro, y cómo se está presentando este caos social que se muestra en este momento. Y es ahí donde es el llamado, primero, a ser responsables, a tener calma, porque no podemos juzgar a todos, y a priori quien cometa la falla debe ser castigado, y es reiterativo, debe ser castigado con todo el peso de la ley. Si tiene que ser expulsado del país, tiene que ser expulsado del país por cometer este tipo de actos, tiene que pagar. Si estaba legalmente acá, tiene que pagar por esto. ¿Cuál es la otra parte? Es empezar a mirar. Estamos en un plano social donde lo único que nos interesa es el yo, y el crearnos es esa parte antisocial, que es lo que se está viviendo en este momento. Sabemos que no todos los que vienen a hacer daño, así como nosotros como colombianos en este momento, y quiero dar desde esta cabina, desde estos micrófonos, ese llamado a conciencia. Pronto vamos a elegir a nuestros nuevos mandatarios y esos dignatarios que van a estar en el hilo político de nuestro país. No cometamos los mismos errores que han cometido y que siguen cometiendo el resto de países, como lo es Nicaragua, Cuba y Venezuela. No queremos ser nuevamente migrantes, no queremos volver a esa época del 97-98, cuando en la zona del Catatumbo tocó huir hasta Venezuela. Entonces, es ese llamado desde la conciencia, porque no queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros adultos mayores empiecen a salir, así como está saliendo toda esta población migrante venezolana, Alan. Me duele, ¿por qué? Porque en algún momento hemos sido estigmatizados en diferentes países, los colombianos, y seguimos con el estigma, así como está en este momento el venezolano siendo estigmatizado. Quienes cometen fallas tienen que pagarlas, pero quienes no los podemos juzgar a priori. Bueno, y con esta información, con este comentario, nos vamos a la pausa comercial musical del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, Cali, el Dandy, My Bahía, el tema Tu Nombre. Con ese tema iniciamos el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy.
Y en otro orden noticioso, pocos avances en la reunión entre funcionarios venezolanos y estadounidenses, pues hubo pocos avances durante esas primeras conversaciones entre estos funcionarios estadounidenses y venezolanos para lograr un alivio de las sanciones, según lo ha informado la agencia Reuters en una nota que ha publicado. Ambas partes presentaron el día sábado lo que una de las fuentes citadas describió como una demanda maximalista. La delegación estadounidense, quien estuvo encabezada por Juan González, principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, el embajador Jean Instory y Roger Kanster, enviados presidenciales especiales para asuntos de rehenes, mientras que por otro lado en Venezuela estuvo presente Nicolás Maduro y su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Kanster pidió durante el encuentro la liberación de ciudadanos estadounidenses y personas de doble nacionalidad que están presos en Venezuela, como los 6 ejecutivos de Citgo. Según una fuente de Washington citada por Reuters, los funcionarios estadounidenses vinieron a la reunión como una oportunidad para evaluar si Venezuela está preparada para distanciarse del presidente Vladimir Putin por su invasión a Ucrania. Estados Unidos también busca suministros alternos como lo es el petróleo para llenar el vacío si pretende boicotear la industria energética de Rusia, y Venezuela podría impulsar sus exportaciones de petróleo si Washington alivia las sanciones que tiene hasta el momento. Bueno, y lo que pudiera representar un giro en la posición del gobierno de facto de Nicolás Maduro sobre el tema de Ucrania, Delcy Rodríguez hoy llamó al diálogo entre Rusia y Ucrania, y no era la misma Delcy que decía que la posición de Rusia había que apoyarla, no sé, digo yo, pero bueno, ha cambiado. A producto de la reunión con los representantes norteamericanos, no sé, pero lo cierto del caso es que hoy Delcy, muy pacifista, llama a la paz. Venezuela suma su voz al diálogo, a que las resoluciones sean a través de mecanismos pacíficos. Nunca nos verán en las filas de la guerra en sí misma o por la guerra. Siempre nos verán por los derechos del ser humano, afirmó durante un congreso del PSUV realizado durante el día de hoy. Volvió a culpar a la OTAN de haber provocado el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero ahora llama a la paz. Y el Frente Institucional Militar, una asociación civil conformada por militares venezolanos, rechazó el apoyo de Nicolás Maduro a la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. El apoyo irracional e irresponsable del régimen de Nicolás Maduro a la invasión militar a Ucrania contraria pues los principios básicos del respeto a los derechos humanos fundamentales y revela una vez más el grado de sumisión de la dictadura rusa y su política de alianza con regímenes indeseables y forajidos, además de no respetar en absoluto el sentido de la mayoría de la población venezolana, y lo peor, deja a un lado y desenmascara como una gran farsa la pertinente narrativa antiimperialista y la no injerencia que hemos venido escuchando durante años. Esto es lo que ha señalado la organización en una carta que ha realizado pública. También enviaron un mensaje a los militares activos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Apoyar la agresión a Ucrania es ignorar la historia libertaria de Venezuela, cuyas armas usadas en la lucha por la independencia dieron la libertad, no solo a nuestro país, sino a Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. Esto pues es lo que indica el texto. Bueno, y por extorsión, bandas delincuenciales en el Zulia, ¿saben qué está haciendo? Arrojando granadas contra comercios, y esto se está volviendo común en esa región del país. Pero escuchemos este reporte de Fundarredes sobre este tema. En Zulia, al menos 11 ataques con granadas se han registrado recientemente como parte de un método extorsivo implementado por bandas delincuenciales con alto poder de fuego contra comercios, estaciones de servicio y fincas agropecuarias, a cuyos propietarios exigen altas sumas de dinero por su seguridad. También en esta entidad, en medio de un presunto enfrentamiento, falleció alias Angelito, a quien las autoridades señalan de pertenecer a una banda vinculada a hechos de extorsión. Comparte, ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org. Bueno, y así resuelven los problemas los malandros en el Zulia, a punta de granada, imagínese usted. El director presidente de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, confirmó que hasta esta hora, hace media hora,
a pesar de la reunión entre funcionarios de los Estados Unidos con los presos políticos en el helicoide, no se ha registrado ninguna excarcelación. Ustedes recordarán, lo comentábamos esta mañana, que algunas personas pensaban, o algunas organizaciones de derechos humanos pensaban que a raíz de estas conversaciones, una de los acuerdos había sido la liberación de los presos políticos, especialmente aquellos norteamericanos que se encuentran retenidos en celdas venezolanas. Pero aclarando rumores, dice Alfredo Romero, hasta hoy, a las 12:45 horas de Caracas, confirmamos que no se ha producido excarcelación alguna de presos políticos recientemente, escribió Romero en su cuenta oficial de Twitter. Se esperaba algunas noticias. Estos rumores o mensajes engañosos confunden a familiares y presos y crean percepciones falsas de que se está aliviando la represión, recalcó el dirigente de esta organización ONG. Y la administración de John Biden está sopesando aliviar esas sanciones de Venezuela para que pueda comenzar a producir más petróleo y venderlo en el mercado internacional. El movimiento tendría como objetivo reducir la dependencia global del petróleo ruso e aislar a Rusia de uno de sus aliados claves en América del Sur. Reducir estas sanciones de Venezuela es solo una de las varias ideas que tiene el gobierno de Estados Unidos para reducir drásticamente la dependencia mundial del petróleo y el gas ruso. Los funcionarios estadounidenses, quienes estuvieron en Caracas durante ese fin de semana para conversar sobre este tema, aunque las discusiones aún se encuentran en una fase muy temprana. Esta es una noticia en desarrollo. Bueno, y vamos a escuchar el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido presentándoles más historias de nuestros hermanos venezolanos en esta zona de frontera. En este momento estoy con una joven, ¿me dice su nombre? Marianni Sánchez. Marianni, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Soy del estado Apure de Venezuela y específicamente de una parte que se llama Achaguas. Achaguas comienza en estos días la fiesta, ¿no? En Semana Santa. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste a Arauca? Llegué a Arauca hace 2 años y medio, en septiembre de hace 2 años y medio. ¿Por qué te viniste? Me vine con mi madre, porque mi mamá estaba acá y yo siempre he vivido con ella. Me vine porque ella tenía 9 meses acá ya trabajando en una finca. ¿Y allá a qué te dedicabas? Allá me dedicaba a estudiar, pero por la situación dejé de estudiar ingeniería civil y solamente iba al gimnasio, y de gimnasio en realidad iba a mi casa. Porque en realidad más que todo mi mamá era la que solventaba los gastos del hogar. ¿Y aquí en Arauca cómo te ha ido? ¿Cómo los han recibido? Gracias a Dios nos han recibido muy bien. Estuve 2 años trabajando en una zapatería llamada Todopié, muy agradecida de ellos porque desde que llegué siempre he trabajado allí. Este año decidimos pues emprender nuestro propio negocio y me retiré, pero he llevado 2 años allá trabajando. ¿Y cómo te va con tu negocio? Gracias a Dios me va bien, pero no puedo decir que a todo el mundo le va igual. Pero hasta ahora le doy gracias a Dios porque siempre nos ha ayudado. ¿El negocio consiste en la venta de...? Vendo tintos, café en leche, aromática, chocolate, Milo. ¿Y vas por las calles o tienes ya clientes a quienes les lleva el producto? Sí, eso se basa por caminar. ¿Tienes una ruta? Caminar, hay una ruta específica. Trabajo por la carrera 20, trabajo la avenida Rondón completa y trabajo una parte de lo que es la plaza del mercado. Plaza del mercado. También vendo lo que es conjuntos deportivos, unas sandalias llamadas cross y para damas y caballeros. ¿Qué has aprendido de esta situación que nos ha tocado vivir? Yo creo que todo en la vida pasa para bien y pues agradecer a Dios porque de una manera u otra aprendemos a valorar lo que Dios nos da, aprendemos a valorar el trabajo de nuestros padres, aprendemos a valorar nuestra tierra y pues muchas cosas. ¿Extrañas a Venezuela? ¿A Achagua? Extraño a mi familia en Venezuela muchísimo. En diciembre, gracias a Dios, vino mi hermana, han venido mi familia para acá a visitarnos constantemente porque acá, como ya saben, la gente
la gente venezolana viene muchísimo a comprar y entre ellos está mi familia. ¿Y tiene familiares, otros familiares fuera de Venezuela? ¿En qué otros sitios están? Tengo una prima que está en Medellín, se llama Valentina Reyes. Tengo otra familia, una tía con su familia completa que se encuentra en Lima, Perú, y así. ¿Qué has aprendido de esta situación que nos ha tocado vivir? Yo creo que el impacto ha sido social, ha sido más que todo porque no es duro saber que te vas a alejar de la gente que amas y de la tierra a la que estás acostumbrada. Pero me siento agradecida por Dios porque también en cada lugar hay cosas buenas y aprendemos cosas buenas de las demás personas, y acá en Arauca pues nos han recibido bien y le doy gracias a Dios por eso y por todos los que nos han colaborado acá. Tú no has ido a Venezuela, ¿no? En estos 2 años y medio que tienes acá. Sí he ido a Venezuela. Fui a mi casa a solventar lo que era mi hogar porque la habíamos dejado con una muchacha y luego la alquilamos. Pero ya de ahí no hemos ido más. ¿Qué sentiste cuando llegaste a tu casa? Me sentí muy amada y querida por lo que son mis seres queridos, mis familiares, mis vecinos que me recibieron con mucho amor. Les mando un saludo, los quiero a todos y bendiciones. ¿Tú piensas volver a Venezuela en los próximos años? Volver a Venezuela, pues sí, pues volver y quedarte, ¿no? Mi sueño es volver a Venezuela, a visitar a Venezuela. Hasta ahora no tengo ninguna palabra que decir si voy a regresarme para quedarme, no, pero sí le doy, hasta ahora creo que me gustaría ir a Venezuela más que todo a visitar a mi familia. ¿Cómo te ha recibido la gente de Arauca? Me han recibido con bastante amor. ¿Qué decirles? Que muchísimas gracias a todas las personas que nos han recibido acá con cariño y amor, y gracias a todo el pueblo araucano por recibirnos a los venezolanos acá que venimos a trabajar honradamente y a mostrar que nosotros no todos venimos a hacer lo malo, no todos venimos a solamente a depender de nadie, sino que también venimos con esa meta de alcanzar nuestros sueños, aunque sea desde muy abajo. Y quiero decirle a todos que podemos, que tenemos que tener fe, perseverancia, y no solamente fe, sino que la fe debe llevar obras, porque la fe sin obras es una fe muerta. Debemos tener fe y actuar, debemos de trabajar duro por nuestros sueños y demostrarle a las personas con respeto y amor y dedicación se puede lograr todo. ¿Cómo decides emprender con el café, con el tinto? ¿Te costó, te ideaste otro negocio? Coméntanos acerca de eso. Comentaré que pues ya llevaba 2 años trabajando en esa zapatería que yo les comento, y a la verdad me trataron bastante bien allí, pero yo tenía ese sueño en mi corazón de poder emprender mi propio negocio. Entonces ellos me colaboraron, me dieron una ayuda económica, que fue un préstamo, y con ellos empecé a vender cross en esa zapatería. Pero realmente no me daba el tiempo o el chance para yo vender todo lo que yo quería, mis propias cosas. Entonces decidí independizarme y de allí surgió, compré ropa deportiva, compré mis cross y me coloqué en una esquina de la carrera 20. Pero viendo yo que todavía el negocio estaba muy pequeño y no estaba en total avance, yo dije, voy a salir a las calles a vender, porque ya comencé también con un termo de café allí, a vender café. Voy a salir a ver qué tal me va. Llevo casi 2 meses trabajando en esto. Y pues salí sin miedo. Al principio sí salí con miedo, pero después salí y comencé a decir buenas tardes, buenos días, a la orden. Vendo tinto, vendo aromática y todo. Comencé a ofrecer el producto y la gente le caí bien, les agradé, gracias a Dios. Les gustó el producto que manejamos. Somos como un equipo, mi mamá y yo, porque mi mamá es la que lo prepara y mi persona es la que lo sale a vender a la calle. Aproveché con las personas con las que interactúo constantemente y les comencé a ofrecer lo que es la ropa deportiva, les comencé a ofrecer lo que es conjuntos para damas, para caballeros, lo que son las sandalias cross, y las personas se idealizaron con ello, me pidieron el WhatsApp, le vendo a algunas personas y pues me va bien, gracias a Dios. Estás saludando, ¿te ha sido fácil hacer amigos, amistades acá en Colombia? Yo considero que pues
yo tengo mucha empatía. Soy una persona muy empática, soy una persona muy alegre y siempre estoy con mucho amor tratando a las personas, por lo tanto no se me ha hecho difícil. Le doy gracias a Dios por eso. ¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde quieres llegar? Mi meta, con el favor de Dios, es llegar a construir un negocio grande, algo que me genere una estabilidad total, en la que yo ya no tenga ya que salir y todo esto. Por lo pronto estoy empezando desde abajo, pero hasta ahora, gracias a Dios, nos ha ido bien, siempre con Dios por delante. Un mensaje para toda nuestra audiencia, especialmente para nuestros hermanos venezolanos que nos ven y nos escuchan. Un saludo para toda la familia venezolana. Quiero decirles que somos un pueblo maravilloso, somos un país lleno de mucho amor, de eso que se llama apego amoroso, y eso es maravilloso. Que no cambie nuestro corazón donde quiera que estemos, que siempre estemos llenos de amor, llenos de respeto, y que nos propongamos metas. Si estamos fuera del país o dentro del país, nosotros lo podemos lograr, porque todo lo que nos propongamos en la vida, si creemos en Dios y tenemos mucha fe, lo vamos a lograr. Eso es todo. Gracias. Bueno, mis amigos, esta historia de esta joven del estado Apure, de Achagua, de verdad que nos llena de mucha satisfacción escuchar palabras de motivación para nuestros hermanos venezolanos en este momento tan difícil, tanto en Venezuela como en Colombia. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. El reporte de Oliver Luyano desde el Arauca binacional. Y vamos a ponernos un poco históricos. Hoy, un día como hoy, 7 de marzo, hace 2 años, Venezuela inició el más terrible apagón eléctrico de su historia. 8 días estuvo Venezuela sin luz eléctrica, gran parte del país sin luz eléctrica, porque se presentó una falla masiva en la central hidroeléctrica de Guri, que actualmente está dando casi el 90% de la energía eléctrica de Venezuela. En una situación de verdad bastante peligrosa, Venezuela perdió su suministro eléctrico durante 8 días. Hospitales, clínicas, centros de alimentos, distribución de sistemas eléctricos en general, de banca, de finanzas, de toda la economía venezolana se paralizaron durante 8 días, generando el llamado gran apagón de Venezuela. Ahora vivimos los apagones a diario, un poco más restringidos a la fortaleza de ese apagón general, pero Venezuela sigue siendo vulnerable en materia eléctrica, no solo por las fallas de generación, porque no se han completado las centrales hidroeléctricas que tenían que haberse completado y para las cuales hubo el dinero, se lo robaron, y por eso nos quedamos sin plantas eléctricas, sin presas que pudieran abastecer el mercado hidroeléctrico venezolano. Pero es que también hubo diversas iniciativas como plantas eléctricas de diésel. Hubo también un sistema que se inventaron de supuestamente que iban a instalar en Paraguaná energía eólica. Es decir, hicieron de todo, pero todo fue para el robo, para la corrupción, y por eso es que Venezuela, después de muchos años, sigue dependiendo de una obra de la democracia venezolana como lo ha sido la gran represa de Guri. 90% del sistema, pero hay que reconocer que la mayoría de las turbinas está paralizada y solamente estamos funcionando prácticamente en el límite. Y esto es lo que ocurre cuando un gobierno incapaz, corrupto, se monta y se mantiene en el gobierno a pesar de todo. Y a esta hora vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, ¿y qué les parece esta extraordinaria versión de Caballo Viejo? La canta Eliana Cuevas y la acompaña musicalmente el maestro Aquile Báez. Y ese tema pues nos sirve para iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. En esta tarde de hoy lo hacemos con información. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM.
Saludamos en el Control Master a John Camacho y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura, y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. ¿Y quiénes son y por qué razones políticas están detenidos 49 oficiales del ejército que se oponen al régimen de Nicolás Maduro? Pues con el título No los olvidemos, el general retirado de la aviación Eduardo Caldera presenta una lista de más de un centenar de militares presos por causas políticas. Entre ellos, pues hay 49 pertenecientes al ejército, el componente con más personal y mayor poder de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los rangos van desde el mayor general hasta cabo segundo. El único general en jefe que aparecía en esta lista era Raúl Isaías Baduel, quien murió en prisión el 12 de octubre del año pasado. A la lista de los militares detenidos debe agregársele todos aquellos con medidas cautelares. De los 126 militares presos por desistir de ese régimen de venezolano, la mayoría de ellos imputados por delitos como traición a la patria, terrorismo, instigación a la rebelión y además conspiración. Muchos han sido torturados físicamente y psicológicamente, amenazados a ellos y a sus familias, violentando sus derechos al debido proceso en una perfecta estructura entre funcionarios policiales, militares, jueces y fiscales, así como medicina forense. El general Caldera recuerda que 3 oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana han cumplido el 93% de las penas sin rendición, cuando su sentencia fue de 8 años y 7 meses, destacando que además de las condiciones de hacinamiento, insalubridad y además de aislamiento, algunos de ellos han sido torturados por sus propios compañeros de armas. Esto es lo que ha indicado. Esto le parece indignante, inaudito, que una Fuerza Armada Nacional esté realizando este tipo de acciones. El Observatorio Venezolano de Finanzas informó que la inflación del mes de febrero en Venezuela se ubicó en 1,7%, mientras que la interanual, es decir, la que va de febrero del 2021 a febrero del 2022, fue de 246%, y la acumulada, es decir, lo que va de este año, es de 6,6%. El índice de inflación, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, es una forma de medir claramente cómo se está desarrollando el desenvolvimiento económico en Venezuela. Esta inflación interanual de 246% es alta, no es hiperinflacionaria, pero es alta a los fines del análisis económico, y que vaya ya casi un 7% de inflación acumulada, también quiere decir que a pesar de que se ha reducido la presión inflacionaria, es preocupante que aún se mantiene un índice de inflación tan alto. Ahora, esto es lo que tenemos hasta antes del anuncio del incremento del combustible en Venezuela. ¿Qué va a pasar en el análisis del mes de marzo y el mes de abril? Habrá que ver si el gobierno puede soportar esta presión inflacionaria que seguramente va a derivar por este incremento del precio de la gasolina. Y Héctor Cordero, quien es diputado de la Asamblea Nacional Legítima, denuncia la indolencia del régimen ante la caída del distribuidor San Joaquín en Anzoátegui. Escuchemos. Como una burla calificó el diputado de la Asamblea Nacional, Rafael Veloz, el aumento salarial anunciado por el régimen de Maduro. El aumento del salario mínimo mensual, entre unas grandes comillas, que Nicolás Maduro anunció anoche, no es otra cosa que una nueva burla a los trabajadores pensionados y jubilados del país. Tenemos una pequeña falla, una pequeña confusión allí, pero vamos a seguir con más información. El Banco Nacional de Crédito, el BNC de la familia Nogueroles, acaba de comprar el Banco Occidental de Descuento de Víctor Vargas Irausquín, con nacimiento en Maracaibo, informó el portal de la segunda entidad, mientras que para el primero no es la primera vez que se adquiere un banco quebrado, luego de hacerlo anteriormente con el Stanford Bank y el Citibank de Venezuela. El Banco Nacional de Crédito ha cerrado la adquisición de los activos sanos, de lo bueno que aún quedaba del grupo financiero BOD, cuya denominación social es Cartera de Inversiones Venezolanas, en medio de una caótica situación que afronta. Vargas Irausquín negociaba desde hace algunos meses el banco, el BOD, pero no fue sino la familia Nogueroles la que asumió el control del banco a través del BNC. Así que una nueva adquisición financiera, no se habla todavía de montos, pero lo cierto del caso es que
el BOD se encuentra totalmente presionado por los ahorristas, quienes exigen el pago de sus dineros, especialmente aquellos que depositaron en dólares en la banca offshore, auspiciada por el Banco Occidental de Descuento en varias islas del Caribe, y no han recibido hasta ahora el dinero por el cual ellos han depositado en esas entidades financieras. Bueno, ahora sí tenemos ya el video del diputado Héctor Cordero. El caso del distribuidor San Joaquín, importante arteria en el estado de Anzoátegui que facilita el transporte en la zona centro-sur del estado, pues ya lleva meses que se derrumbó y meses esperando su restitución. Usted transita por esa vía y lo que ve son escombros que el que no conoce la carretera pues se expone a tener un accidente. Exigimos desde acá, desde la Asamblea Nacional Legítima que dirige Juan Guaidó, la restitución inmediata de ese importante distribuidor. La vialidad en Venezuela es un atentado contra el desarrollo, contra el progreso y hasta contra la vida de los ciudadanos. Ir por una carretera de Venezuela es exponer toda la seguridad, exponer la seguridad. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, es una burla porque una vía principal como esa, un distribuidor como ese no puede estar en el piso, y no pueden decir que ya lo arreglaron cuando es obvio que la situación sigue siendo la misma y el distribuidor no funciona. Y en otro orden informativo, ¿a qué se debe que el movimiento de tropas militares ordenado por Nicolás Maduro en Apure? Pues este régimen de Nicolás Maduro ordenó la movilización de varios batallones de tropas militares en el estado de Apure, esto con el fin de intentar recuperar los espacios perdidos en la entidad y que están a manos de la delincuencia organizada. El Comando Estratégico Organizacional de la FAN, y quien es el comandante Domingo Hernández Lares, mostró en sus diferentes redes sociales el presunto poderío de los efectivos que se mantienen desde hace varios días en la zona fronteriza con Colombia. El batallón de infantería reforzado en maniobras de este reconocimiento y movimientos hacia el contacto Operación Escudo Bolivariano 2022, vuelvan a Caras, Apure es nuestro. Esto pues es lo que están ratificando a través de las diferentes redes sociales. Bueno, y la situación que se presenta en el impacto económico que tiene el incremento de la gasolina ya ha generado protestas por parte de transportistas de Venezuela, especialmente de la zona central del país, quienes han dicho que es inaceptable que ya se estén eliminando las estaciones de servicio de gasolina subsidiada. Y es que les explico para entenderlo bien claro. No hay un decreto de aumento de la gasolina, sino hay una eliminación de las bombas en donde se ofrece gasolina subsidiada. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber menos gasolina subsidiada, hay más gasolina a precio internacional. Y a ese precio es donde acuden los transportistas para conseguir transporte. Porque qué casualidad, en las estaciones de gasolina subsidiada no hay gasolina. Y en las estaciones de gasolina a precio internacional sí hay. Ahí así hay. Entonces, obligatoriamente la gente tiene que caer ahí donde está la gasolina a precio internacional. Porque ya me dijeron por allí, pero Alan, es que no han aumentado la gasolina. Claro, no lo han aumentado, pero es obvio que la gente tiene que buscar donde haya gasolina. Y si hay gasolina a 50 centavos de dólar el litro, pues hay que ir. Y si usted tiene un tanque de 40 litros, pues imagínese, son $20 la carga. ¿Y cuándo se había visto eso en Venezuela? Nunca. Pero es que este régimen se ha caracterizado por hacer una economía de un capitalismo salvaje sin tapujos y vistiéndose de socialista. Esto es la maravilla del mundo. Ellos dicen ser socialistas y aplican estas medidas de carácter restrictivo para la economía sin ninguna medida que sea cauta en relación a esto, ¿no? Lo aplican directamente. Ocurre entonces que las principales manifestaciones por parte del sector transportista se han hecho en las ciudades
de Caracas, Valencia y Maracay, que son las que históricamente más consumen gasolina subsidiada en Venezuela. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Barrancas, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Si quiere escuchar, volver a leer e informarse, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Atlántico Caribe, futbolista asesinado en la cancha del Colegio Sagrado Corazón, tenía un turbio pasado judicial. Esta semana habrá un vuelo humanitario con colombianos que lograron salir de Ucrania. COVID-19 en Colombia, 1.088 nuevos contagios y 54 fallecidos. Desde hoy en La Guajira, en Riohacha, ya no es obligatorio el uso del tapaboca en espacios abiertos o al aire libre. Pero sigo con la misma, sigan usando el tapabocas. 2 presuntos miembros del Clan del Golfo fueron neutralizados en la frontera colombo-venezolana de la población de Maicao. Desalojan a campesinos desplazados y retornados de predios del sector de San José y Tigrepozo en Albania, La Guajira. Armada Nacional realizó ejercicios conjuntos con la Marina de Francia en el Caribe colombiano. Extranjera fue enviada a la cárcel por arrojar a su hijo de 6 años al río Cauca. Comerciantes de Maicao respaldan iniciativa de Miguel Pite de la reactivación económica a través de una intervención especial fronteriza por el gobierno nacional. La inflación en febrero en Colombia fue del 1.63%. Así lo indica el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Costa Caribe, Costa Atlántica. 164.000 votos están bajo la lupa en Barranquilla por riesgo electoral el domingo. La tenista colombiana Camila Osorio perdió en la final del Abierto de Monterrey, México. En la polémica, el tesoro de 27.700 millones de pesos de los cotés que descubrió la cuestión pública. En base aérea de Palenquero, la fuerza pública entró en la era de la energía solar. Atlántico cayó ante Bogotá en el hexagonal del torneo nacional infantil. Hoy se inician votaciones de los colombianos en el exterior. Para las elecciones del Congreso de la República y las consultas interpartidistas, las cuales se extenderán por una semana, es decir, hasta el domingo 13 de marzo, en el horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Un total de 908.566 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en el exterior, de los cuales 490.285 son mujeres y 418.281 son hombres, que podrán sufragar en 1.251 mesas de votación que se instalarán en 200 puestos en 67 países. De los anteriores, 195.523 son colombianos residentes en Venezuela, quienes podrán trasladarse a Colombia entre el lunes 7 y el domingo 13 de marzo para sufragar en 6 puestos de votación que habilitó la Registraduría Nacional en los municipios de La Arauca, en Inírida, en Guainía, Maicao, La Guajira, Cúcuta y Villa del Rosario, norte de Santander. 12.000 estudiantes regresan a las aulas en la presencialidad en la Universidad de la Costa Atlántica. La inflación amenaza compras en el día sin IVA. La primera jornada de este evento comercial se realizará el 11 de marzo. Los comerciantes son moderados en las expectativas de venta. En la costa Caribe, sobre todo, este año serán sustituidos más de 160 vehículos de tracción animal. El caso de las elecciones 2022 en el departamento del Cesar piden más oportunidades y menos promesa. Caso del río Arauca y el río Cauca, creciente súbita afectó a 70 metros del Jarillón en Caregato. El caso polémico del mototaxismo, la problemática que estalló en Cartagena de Indias. Parque eólico marino será construido en Barranquilla con energías limpias. Positividad se encuentra en el 5% en Barranquilla. Enhorabuena, mujeres del Caribe colombiano irán a una serie de historias. Caso Colombia, tema obesidad. Expertos piden cambiar medición del balance nutricional. 95 años de Gabriel García Márquez, el Gabo, con 5 obras icónicas para celebrar su natalicio.
Se cumplen 2 años del primer caso del virus del COVID-19 detectado en Colombia. El pasado no se olvida, a 23 años después de la matanza paramilitar del Tigre por las autodefensas de Colombia. Noticias de Venezuela. Pero antes ya, los refugiados por la guerra en Ucrania ya ascienden a 1.7 millones. Estados Unidos y Nicolás Maduro, las fichas del canje que pusieron sobre la mesa. Más de un centenar de estaciones de servicio o bombas de gasolina dejaron de ser subsidiadas. Alrededor de 100 estaciones de servicio fueron autorizadas a vender gasolina exclusivamente al precio internacional de $0.50 por litro, insólito en un país petrolero. El panorama en Venezuela este 2022, desigualdad, pobreza y normalización del sufrimiento. El INAMES prevé olas de hasta 2 metros de altura en algunas costas de Venezuela. Diplomáticos hindú conversaron con los Estados Unidos para recibir petróleo venezolano como pago por deuda con PDVSA. Esta es la mentalidad de los amos del valle del país. Se esperan liberaciones. Organización no gubernamental reveló que funcionarios de Estados Unidos se reunieron con presos políticos en el helicoide. La periodista Patricia Han Reagan aseguró que Maduro quiere alienarse con los Estados Unidos y no con Rusia. Al menos 100 unidades de transportes afectadas tras incendio en planta de autobuses Yutón en Yaracuy. En San Felipe, Borrell teme que lleguen a la Unión Europea más de 5 millones de refugiados. El euro cayó a 1.08% dólares, el mínimo desde mayo del 2020. María Corina Machado, Nicolás Maduro es hoy un peón de Rusia, China e Irán. Hombre implicado en el asesinato de Basil da Costa murió en accidente de tránsito. Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela repudió el ataque militar ruso contra Ucrania. Trabajadores públicos plantean ajustes bimensuales del salario en Venezuela. Deportivo Táchira desplaza al Monagas del primer lugar del fútbol venezolano. Se registró un domingo lluvioso y de cédula por el puente Simón Bolívar. Las trochas, entre tanto, siguen abiertas, pero con una leve crecida del caudal del río Táchira a causa de las lluvias. Este domingo 6 de marzo, arropado por las precipitaciones, ingresaron a Colombia ciudadanos venezolanos con terminal de cédula par, es decir, 2, 4, 6, 8 y 0. Justo en la mitad del tramo binacional se encontraban los funcionarios de Migración Colombia chequeando el cumplimiento del pico y cédula y la presentación del carnet fronterizo. El puente internacional Simón Bolívar estuvo de 6 a 4 de la tarde para la entrada al vecino país y de 6 a 9 de la noche para el retorno a Venezuela. Entre tanto, las trochas, los caminos verdes siguen abiertas, pero con muy leve crecida del caudal del río Táchira a causa de las lluvias. Canasta básica subió un 24.67 en un solo año en Colombia. Con puesta en marcha en La Guajira, buscan la rehabilitación ecológica del río Agua Clara. Con el Plan Democracia, el Ejército Nacional de Colombia garantiza seguridad para las votaciones de este 13 de marzo. Tremendo lío, polémica en Maicao, frontera colombo-venezolana, por desaparición de cuerpos sin vida. Recaudo probatorio realiza la Procuraduría en caso Tierra por votos en Uribia. Arranca la Copa Sudamericana. Arrancó el concurso nacional de escritura en el Caribe colombiano. Nairo Quintana, el mejor colombiano en la París-Niza Tour. Santander y Bolívar entre las regiones con más puntos de calor activo. Las regiones Caribe, Orinoquia y Amazonía siguen en alerta por la presencia de focos de calor. Avalancha en Murindú, Antioquia, deja al menos 2.500 afectados. Se disparó la inflación. 163%. Ya se inició el primer periodo más lluvioso del año en Colombia. Y para visitar, conozcan las termales de Costa Verde, todo un tesoro escondido. Muchos turistas que visitan Santa Marta, el Rodadero y buscan experiencias de conexión con la naturaleza, vengan y conozcan los termales de Costa Verde, un tesoro escondido sobre el corredor vial que comunica con Ciénega. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos. Fue el reporte de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira Binacional.
Vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y el instante pasó de Caramelos de Cianuro. Con ese tema iniciamos el último segmento de este mediodía de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Les comento, un tribunal federal de apelaciones del Distrito de Columbia falló a favor de la prohibición de la expulsión de migrantes que cruzan a Estados Unidos desde México a países donde puedan ser perseguidos o torturados, reportó La Voz de los Estados Unidos de América. La medida conocida como Título 42, utilizada para expulsar migrantes por razones sanitarias ante el COVID-19, seguirá vigente, pero las autoridades norteamericanas no podrán enviar a los migrantes a un tercer país donde puedan ser perseguidos o torturados por su raza, religión, nacionalidad u opinión política. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles presentó la demanda contra el Título 42 junto con otras organizaciones pro-migrantes. Elogió el fallo como una enorme victoria. El fallo plantea la posibilidad de que el gobierno estadounidense tenga que realizar controles para determinar si una persona que cruza la frontera de forma irregular tiene o no un temor razonable para la persecución o tortura si es expulsada. En el caso de los venezolanos, le va a tocar al migrante que logre pasar esta frontera norteamericana y esté bajo esas condiciones, demostrar que es perseguido, que puede ser torturado o que puede ser perseguido por sus ideas políticas o su posición social en Venezuela. Esta es la situación de esta decisión de un juez federal que paraliza por ahora esta aplicación de medidas que había sido generada por la administración Biden. Y en otro orden informativo, Nicolás Maduro pidió a la justicia aplicar el máximo castigo a aquellos funcionarios públicos del país caribeño que estén involucrados en el fenómeno de la narcopolítica, que tenían en la mente utilizar el carné como diputados, alcaldes para incorporarse en el negocio erróneo y criminal del narcotráfico. Pido a la justicia el máximo castigo al fenómeno de la narcopolítica, es lo que ha expresado en la instalación del 5º Congreso del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. Maduro también aseguró que es la primera vez que en el país se ve el fenómeno de la narcopolítica que afirmó denomina la política de Colombia. Que sepan que los que están involucrados en esto, que vamos por ellos y los vamos a conseguir. Nos vamos a permitir un proyecto tan hermoso como el chavismo se contamine con la narcopolítica colombiana. La verdad es que me dio como una risita irónica de escuchar estas indicaciones de Nicolás Maduro. O sea, eso es el colmo, por favor. Ya va. ¿Ah? Vamos a hacer un poquito de memoria muy rápida. ¿Quién tiene a sus sobrinos presos en Estados Unidos por narcotráfico? Recorderis, por favor. Claro. ¿Quién tiene a un llamado cartel de los soles por los cuales el FBI la DEA, ofreció una muy buena cantidad de dinero? ¿Quién tiene dentro de su gobierno a personas que se les vincula directamente al tema del narcotráfico? Bueno, responde esas preguntas y piense lo que dice el régimen de facto. ¿Sabe qué es lo más curioso? ¿Será que se va a quedar sin medio gobierno? ¿Sabe qué es lo más curioso? Castigar férreamente a aquellos funcionarios que estén traficando con la gasolina contra el pueblo. Bueno, nos quedamos sin Guardia Nacional en Venezuela. Se acabó la Guardia Nacional en Venezuela. Se acabó. ¿Qué vamos a hacerle? Ya Maduro ordenó que la eliminen. Total. Eso es una eliminación indirecta. Pero bueno, sigamos aquí con información. El despacho de Juan Guaidó confirmó una reunión con una delegación de alto nivel de los Estados Unidos e indicó que dará más detalles tras culminar las labores de coordinación con el gobierno norteamericano, atendiendo razones de interés y de seguridad de nuestro aliado. ¿Esto qué quiere decir? No como muchos habían afirmado durante el fin de semana, que Guaidó lo dejaron como la guayabera en esta visita oficial norteamericana, sino que él se reunió en su tiempo con esta gente también y bueno, están preparando la declaración. Lo que me indica es que algo se está moviendo y precisamente habrá que esperar noticias en los próximos días sobre esta reunión. Seguramente hoy Guaidó dará alguna declaración oficial,
pero hasta este momento, hasta esta hora, no la ha dado sobre esa reunión. Y vamos a escuchar al diputado Rafael Veloz, quien se pronuncia ante el aumento salarial decretado por el régimen, que a su juicio no es otra cosa que una burla a los trabajadores jubilados y pensionados del país. Escuchemos. Como una burla calificó el diputado de la Asamblea Nacional Rafael Veloz el aumento salarial anunciado por el régimen de Maduro. El aumento del salario mínimo mensual, entre unas grandes comillas, que Nicolás Maduro anunció anoche, no es otra cosa que una nueva burla a los trabajadores pensionados y jubilados del país, tras 22 años que tiene este régimen violando la Constitución de Venezuela. Veloz resaltó que no genera ninguna estabilidad que el sueldo esté anclado al petro. Nada de esto se ha cumplido. Lo que ha sucedido es todo lo contrario. Por un lado, Maduro habla de que el salario mínimo será de medio petro y esa criptomoneda no es una moneda de curso legal. Además, se ha dicho que el petro está anclado a los precios del petróleo, hierro, oro, diamante. Si aumenta, aumenta el salario. Si baja, igualmente baja. Pero esto no ha ocurrido. El parlamentario puntualizó que esto lo único que hace es depreciar más el bolívar. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Y se está haciendo un experimento a gran escala en Venezuela y nosotros no lo sabíamos. Fíjate, nosotros de verdad pensando cualquier cosa y este experimento va avanzando. ¿El experimento en qué consiste? ¿Qué pasaría si en vez de agua usted envía aire por las tuberías? Esto es lo que está haciendo el régimen de facto y esto es lo que está haciendo la empresa hidrológica venezolana. Las tuberías pasan más tiempo con aire que con agua. Tremendo titular este. Según Monitor Ciudad, se asegura que de las 168 horas que tiene una semana, las tuberías en promedio en Venezuela pasan el 65% del tiempo vacías. O sea, lo que se transmite y lo que se lleva por las tuberías es aire. Precisamente habrán sótanos, habrán zonas de la casa o habrán áreas de cualquier comercio que a lo mejor necesitan más aire de lo normal. Pero si esto es así, definitivamente el pueblo venezolano debe acostumbrarse a llenarse de aire. A llenarse de aire y a sustituir el agua por el aire. O a menos que, no sé, quieran generar nubes. No me explico, porque este gobierno de facto es tan genial en este tipo de cosas que a lo mejor se está inventando un experimento científico con esto. Pero esta ONG Monitor Ciudad, alega que durante el tiempo que pasan las tuberías sin agua, los venezolanos pues sufren consecuencias terribles y catastróficas porque no pueden preparar los alimentos. En plena pandemia no se puede hacer la higiene necesaria, la situación de las casas es más grave, además que hay toda una infraestructura montada alrededor del sistema de distribución de agua que no está funcionando. Hay zonas del país en donde pasan meses sin agua. Hay zonas del país y ciudades importantes de Venezuela en donde hay comunidades que tienen más de un mes, 2 meses y hasta 3 meses sin agua. Es decir, toda una situación difícil para los servicios públicos en un país petrolero lleno de mucha plata en el subsuelo, pero también mucha plata en el bolsillo de los corruptos. Oye, y sigue uno leyendo, analizando, viendo cómo se vuelve los mandatarios cada vez más cínicos, más absurdos. Pues Freddy Bernal realiza un gran descubrimiento y descubre que en la zona de frontera existen mafias. ¡Oh! ¡Qué gran descubrimiento tiene! No, pero están pasados de genios. Yo tengo apenas 2 meses en el gobierno y tengo que decirles que en el Táchira hay mafias para todos los gustos. Hay mafias de combustible, mafia de comida, de gas, de leche, de absolutamente todo. Esto es lo que ha señalado en declaraciones por el diario La Nación. Aseguró que esto ocurre porque las entidades ubicadas en la zona de frontera del país con más propensas pues son las actividades delictivas de todo tipo. Bernal también afirmó que luchará por acabar con estas mafias sin importar su finalidad política. A mí no me importa si la mafia viene de blanco o de rojo, o la mafia es mafia, o la mafia es magia. Eso es lo que ha dicho. O sea, lamentablemente, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Y qué pasa si la mafia es de Bernal?
Ahí es donde está la gran pregunta. ¿Cuál es el mago? Porque cuando el puente estaba cerrado y Bernal era el fulano protector del Táchira, había que hacer unos pagos en el tránsito a través de las trochas, o eso se olvidó. Había que pagar, o todavía se paga por las trochas, pero en ese momento había que pagar por las trochas porque decía que ese era un pago que iba para las arcas del protectorado. Eso nunca se aclaró, nunca se dijo, nunca se investigó, pero todo llegaba a la conclusión de que había un gran poder que daba los permisos de pasar o no pasar, e incluso de pasar mercancías en grandes cantidades. Y se hacía una especie de nacionalización en Venezuela y uno se pregunta a dónde iban esos recursos. ¿Eso también es mafia o es otro tipo de mecanismo que se inventaron? Esa mafia ganó mucho dinero y sigue ganando mucho dinero. ¿Esa mafia también la van a tumbar? Ahí está la pregunta. Bueno, y seguimos en el tiempo de ingenios y de ingeniosos. El venezolano gasta más dólares para comer 3 veces al día. Un estudio de la ONG Codex del Zulia revela que cada 15 días hay un incremento en el precio de los alimentos. ¿Y quién soporta esto en Venezuela? ¿Quién soporta que hoy la papa esté a $1 y mañana esté a $1.50 y pasado mañana esté a $2? ¿Quién asume que el pollo está a $10 y pasa a $12 a los 15 días? Eso es lo que está pasando en Venezuela y esa es una situación que viene denunciando esta ONG Codex. Y fíjense ustedes, ¿por qué no quieren a las ONG? Por esto, porque muestran la verdad. Por eso es que Tarazona está preso, a pesar de que todo lo que ha dicho se ha cumplido en la práctica. Y por esta circunstancia, pues es que los venezolanos tenemos que luchar contra la mentira oficial. Y en otro orden, el comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas, Humberto Prado, pidió a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que fije una posición sobre crímenes que ejecuta la dictadura de Nicolás Maduro desde su última visita al país. Ojalá, estimada señora Bachelet, pudiera así expresarse sobre la falta de cumplimiento del régimen de Nicolás Maduro, es lo que ha afirmado en una cuenta en Twitter y lo ha divulgado a través de esta cuenta Prado. Estas declaraciones de Prado fueron emitidas con motivo de la presentación del informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Y en este sentido, el funcionario venezolano recordó que la dictadura de Nicolás Maduro no ha cumplido con las recomendaciones que ha realizado la oficina de la ONU en Venezuela y aún mantiene presos políticos en el país. Bueno, y les comento que hay cierta información de verdad bastante complicada sobre el tema del aumento salarial. La gente todavía no cree que el gobierno pueda cumplir con esto y evidentemente pues no lo cree porque ¿de dónde va a sacar el dinero? Pero resulta que, yo no sé, hay una cierta acción de gobierno que los venezolanos desconocemos, muchas que desconocemos, pero llegó Maduro y dijo ayer en una declaración: se va a pagar el incremento salarial porque yo tengo una caleta. Tiene un dinerito guardado por ahí. ¿Y de dónde sale esa caleta? Bueno, precisamente, ¿para qué están los órganos de control? Es que Venezuela está llegando a manejarse como una bodega. Y entonces Maduro tiene por ahí debajo un maletín y guardado entre unas revistas una platica, que esa es la platica con la que se va a pagar el incremento salarial. Lo dijo ayer y uno dice, bueno, por favor, ¿y dónde están los organismos de control administrativo? Porque hasta la fecha no hay proyecto de presupuesto aprobado del 2022. Por eso, porque igual sirve la caletica para pagar el incremento salarial como para pagarle los panitas que están en cierta condición de necesidad. Y escuchemos al capitán de la comunidad Samena, a Salomón Azatili, donde habla y expuso su preocupación por la invasión de su territorio por parte de los grupos mineros foráneos. Escuchemos. En Bolívar, según denunció la organización hermana KPKP, Salomón Azatali, capitán de la comunidad Sanema Majaguaña en la parroquia Aripao, expuso su preocupación por la invasión de su territorio por parte de grupos mineros foráneos que tratan de ingresar y tener el poder de la comunidad
comprando la conciencia de sus habitantes con utensilios y amenazas de muerte si no reciben el pago para ingresar a su territorio para trabajar la minería. Todo esto sin el consentimiento de las autoridades indígenas ni su consulta previa. También en esta entidad, personas hasta ahora no identificadas lanzaron una granada fragmentaria frente a la Plaza El Jobo de El Callao en el estado Bolívar, cuando se llevaban a cabo actividades enmarcadas en la celebración del carnaval. Afortunadamente, el artefacto no detonó. 2 hombres y una mujer señalados como colaboradores de las bandas armadas mineras resultaron detenidos cuando trasladaban de manera ilegal 405 balas calibres en 9 milímetros y 5.56 desde la población de Upata hacia la zona minera El Dorado en el municipio Sifontes al sur del estado Bolívar. Otros 2 hombres vinculados al grupo delictivo Los Juanchos fueron detenidos cuando se desplazaban en una camioneta Toyota Land Cruiser hacia el kilómetro 88 del municipio Sifontes, portando lanzagranadas, municiones y armas de fuego. También 3 ciudadanos fueron detenidos por transportar 1.100 municiones de fabricación brasilera para escopetas de diferentes calibres. Y yo me pregunto, esto es zona minera en Venezuela. Y recordemos que la semana pasada hablábamos de la incautación de rifles automáticos, de varias armas de fuego, 9 milímetros, y también hablamos de munición. Venezuela se está convirtiendo en un arsenal de lejano oeste. La minería en el oriente de Venezuela sigue siendo sometida a la presión de bandas delincuenciales. ¿Para quién va todas estas armas? Rocío San Miguel lo denunciaba, se está procediendo a armar bandas en el territorio minero venezolano. Lo dijo Rocío San Miguel la semana pasada, nosotros lo comentamos también aquí en el programa. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los ojos y la acción del gobierno de facto? ¿O es que ellos auspician esto y nosotros no somos los últimos que nos enteramos? Pero lo cierto del caso es que allá esto es grave. O sea, que uno escucha cada rato que están incautando tal cantidad de armamento y lanzagranadas. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Eso no es Ucrania. Y fíjate la situación que está ocurriendo en este momento en la zona minera venezolana. Pero bueno, se nos acabó el tiempo para seguir comentando sobre ese tema. Y así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, el Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el Control Máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a John Camacho, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.